Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 4, son las 8 y 14 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos la noticia a las 8:15, en este caso está Mestral por parte de los FOMC, y a las 10 la apertura de nuevos empleos, ¿okay? Aquí en Estados Unidos. Importante ver esas dos noticias. Por otra parte, la volatilidad ha tenido un ligero descenso. Para Nasdaq la tenemos en 35.56, un punto menor a lo de ayer. Y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 28.83, también mostrando un ligero descenso con respecto a lo que teníamos ayer. El volumen para el micro de Nasdaq 401.000 transacciones y para el micro del S&P 500 246.000 transacciones. Ambos valores menores a los de ayer, sin embargo estamos mayor igualmente el promedio. Una vez que hemos revisado el contexto, noticias, volatilidad de volumen, vamos entonces a revisar como todos los días el gráfico de Nasdaq. Comenzamos con Nasdaq y vemos qué analizamos ayer, cuáles fueron las mediciones y de qué manera tuvieron alguna continuación. Comencemos entonces. Al momento del premercado teníamos un importante valor que ya había dejado un mínimo acá relevante de swing en los 10.890, okay, .5. Y era interesante ver cómo habíamos tenido un rebote importante dominando la mínima de la sesión. Había un antiguo mínimo, el que había sido traspasado el día viernes, y iba a ser la base en función a lo que estaba pasando para tomar decisiones en función a la estructura que teníamos al momento del premercado y tener un plan para cada dirección, ¿okay? Fíjense entonces, el precio estaba en ese momento muy ligeramente por encima del precio de cierre, y era importante ver el dominio en este caso de este precio sensible de los 11.090 aproximadamente para un escenario 2 de menor probabilidad en ese contexto. Sin embargo, el escenario 1 estaba planteado con el acercamiento a el precio de cierre y el fallo que nos retrocedería con mucha fuerza a los 10.950 y posteriormente un testeo del mínimo que había quedado desde la madrugada, ¿okay? Fíjense entonces que el escenario 2 surge o tiene efecto una vez que ya el precio, vamos a ir agrandando el gráfico porque está bien estirado, el precio sobrepasa un poco más y el momento de la apertura el precio viene a testear el precio de cierre. Y fíjense que intenta sobrepasar, pero enseguida tiene reacción y es posicionado encima de nuevo del mínimo anterior, ¿okay? El que teníamos acá en este punto de los 11.091. Interesante ver entonces cómo la dinámica empieza a tener efecto desde allí y el comprador controla ese nivel de precio de nuevo y arranca, en este caso, vean cómo de manera impecable el precio toma realmente el nivel de precio y emprende un movimiento hasta el primer objetivo de precio, ¿okay? Que estaba relacionado acá a los 11.170. Fíjense que en ese punto ya el precio tiene el primer rechazo, ¿okay? Retrocedemos con mucha fuerza acá y el precio intenta de nuevo con mucha fuerza sobrepasar este nivel de precio y nos da la extensión del movimiento, que era lo que teníamos medido en función a esa estructura. Si sucedía esa dirección, íbamos a tener entonces ya aquí el siguiente freno. Y no es hasta aproximadamente las 2 de la tarde cuando el precio logra con otro fuerte movimiento sobrepasar este nivel de precio y continúa el rally en este caso. ¿Hasta dónde? Fíjense que lo interesante de ahí es que justo la máxima de ayer, de la sesión de ayer, es justo a la sesión de antier, ¿ok? Entonces vean que quedó en el mismo nivel, encontrando rechazo acá en un nivel de precio que ya teníamos marcado, relevante. Teníamos los 11.363 y la máxima quedó en 11.357.75, ligeramente un tick por encima de la anterior. Vean las rayas azules como casi convergen, ¿ok? Entonces fíjense, es interesante ver que el precio empieza a tener resistencia en niveles de precio que ya habíamos tenido medido y retrocede con mucha fuerza a los siguientes niveles que ya había traspasado, en este caso los 11.285, y empieza con un movimiento interesante tomando esta zona como un ligero soporte hasta este momento o hasta ese momento de la apertura, en este caso sobrepasando rápidamente inclusive
la máxima y continuando, tomando en cuenta ahora que esta máxima en este movimiento lo dejó como el siguiente soporte de esta estructura que está formando, ¿ok? Entonces fíjense, en este momento el precio toma un rol importante desde el premercado, ¿ok? Entre Asia y Europa ha mantenido el precio sobre la máxima de la sesión de ayer, y el precio está en este momento en una zona importante que son los 11.518.50, que es un precio también que teníamos ya marcado importante o relevante. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar un poco aquí para dar el contexto general de dónde vienen esos precios, ¿ok? Tenemos una zona acá, fíjense esto, toda esta zona había sido el intento que tuvo acá desde este soporte, que había generado unos importantes rebotes y con un fallo con mucha fuerza. El precio está acercándose, ok, después que hace esta ruptura, fíjense que los intentos han sido fallidos, todos estos han sido fallidos, ok. Estamos entonces ahora en esa lucha por esta zona de intentos fallidos de ruptura al alza. Importante ver dónde estamos en este momento. Y que posteriormente tenemos después de los 11.754 una zona muy fuerte de resistencia, que es todo lo que teníamos acá. Ok, vamos a cerrar el contexto para que veamos entonces dónde estamos, hacia dónde quiere ir el precio. Ok, una vez teniendo ese contexto, entonces seguimos acá con nuestro análisis de intradía y ver qué podemos esperar para el día de hoy. El precio está entonces, como les comenté ahorita, en la lucha en ese nivel de precio. Importante ver el dominio de este nivel de precio exactamente nos llevaría a correr un poco más arriba a los 11.630. Ok, importante ver esto. Y como objetivo de precio, ya neutralizando este máximo en este caso, ligeramente, allí tendría el objetivo de precio. O sea, de este movimiento. Y una extensión, si sobrepasa este nivel, que nos podemos chocar rápidamente a los 11.685. Sin embargo, la extensión se puede estar terminando por acá arriba de los 11.754, que es lo que le acabo de comentar, que es la siguiente zona importante de este máximo menor que quedó en este intento y falló, ¿ok? Entonces esa estructura es la que mantengo en función al escenario 1, lo más probable. Si el precio no logra mantenerse encima de esta sesión, de este nivel, perdón, podemos correr inclusive hasta neutralizar este mínimo de este retroceso, en este caso de este impulso, que está acercando a los 11.450. También un precio importante que hemos tenido en sesiones anteriores, donde el precio ha generado fuertes rechazos. Ven acá, toda esta zona, como el precio pasó con mucha fuerza acá, pero podemos venir a testear esta zona como un soporte. Sin embargo, todavía en esta zona sería una zona para mí de esperar cambio de dirección, o si es que va a mantener este rally desde aquí un retroceso. Ok, a ver, que estar vigilante de esa zona. Pensaría únicamente en un escenario 2 con el fallo de los 11.450, y retrocederíamos a los 11.363, que es el precio más cercano a la máxima de la sesión, tomando en cuenta que estamos en este momento sobre la máxima de la sesión, ¿ok? Y técnicamente nos infiere continuación alcista. Sin embargo, como estamos muy extendidos, el precio puede respirar un poco más acá, buscar zonas más abajo de soporte y continuar, ¿ok? La mínima quedó en este caso en los 10.890.50, que fue el mínimo que dejó en este caso en la madrugada del premercado. Este es el contexto. Este escenario 2 nos puede traer como objetivo de precio a testear la máxima de la sesión, y aquí, bueno, habría que evaluar de nuevo el contexto, y posteriormente, si esto falla con mucha fuerza en este mismo movimiento, podemos llevar el precio puede estar llegando a los 11.232, que es esta zona importante que tuvo aquí la ruptura, ¿ok? Esto en función a Nasdaq. Voy a cerrar un poco más el gráfico para que entonces tengamos el contexto general de lo que está pasando. Esta línea ya la podemos quitar de aquí. Ayer les comenté que se los iba a dejar solo para ver de dónde funcionaba el escenario, porque estaba planteado ahí. Ya hoy no tiene para mí sentido. Por otra parte, entonces pasamos al micro del SP500. También tenemos un punto importante. Vamos a rápidamente buscar la flecha. Y continuamos con la explicación. Teníamos también ayer un nuevo mínimo, ¿ok? En el premercado, un nuevo mínimo de los 3.571. Ya había neutralizado el mínimo anterior, ¿ok? Que estaba acá en este punto, en los 3.613 aproximadamente. Y fíjense entonces cómo el precio también, como lo que hablamos en Nasdaq, rápidamente se posiciona encima de la mínima, dejando un ligero soporte en los 3.590.
y el escenario 1 era el más probable en función al fallo de los 6.3, perdón, 3.623, ¿ok? Por la estructura que estaba formando y podíamos tener retesteos a esta zona de los 3.590, inclusive al testeo de la mínima, del nuevo mínimo que había dejado en el premercado. El escenario 2 estaba planteado justo en ese nivel de precio porque era el más sensible de la zona. Quien dominara los 3.623 iba a tener el control de la dinámica. En ese momento era el menos probable por la estructura, como les comento, pero fue el que sucedió. Teníamos un plan para esa dirección. ¿Okay? Al ver igualmente, fíjense que el momento del premercado estábamos como por acá, el precio retrocedió o tuvo un impulso hasta los 3.640 aproximadamente, encontrando la resistencia que yo les había comentado acá que podemos tener, y en ese momento el precio retrocede con mucha fuerza a buscar el soporte acá en los 3.622, 3.623, y fíjense cómo ese intento de ruptura para generar un escenario 1 fue totalmente negado porque el precio tuvo el control. Entonces, en ese contexto, fíjense cómo, vamos a abrir aquí también un poco, cómo el precio se queda atrapado entre estos dos niveles por la primera media hora de la sesión hasta que el siguiente movimiento con mucha fuerza traspasa esta zona y nos lleva a una extensión del movimiento que estaba por aquí por los 3.653 aproximadamente, sobrepasando y continuando el rally, ¿ok? Y así sucesivamente fue escalando el precio, fue escalando hasta dominar niveles de precio que teníamos también marcado un poco más arriba como precios sensibles que podían tener impacto en el precio. Fíjense que aquí retrocede con mucha fuerza, domina otra vez los 3.670, posteriormente sobrepasa lo que era la máxima de la sesión anterior, ¿ok? Este mínimo, este máximo que estaba acá, lo sobrepasa con mucha fuerza y encuentra rechazo en los 3.710, un precio súper importante que teníamos también marcado acá. Ese precio retrocede la dinámica hasta los 3.687. Vemos que exactamente funcionó las zonas impecablemente y dominando posteriormente en el premercado la continuación de este rally que tenía desde América, ¿okay? Llevándonos inclusive a unos niveles muy interesantes sobre los 3.770 y acercándose hasta este momento, dejando acá en este momento en este caso un máximo, ¿okay? En este caso sería ya dominando toda esta zona y acercándose hasta esta zona de resistencia donde hubo la ruptura importante en los 3.770. ¿Okay? El precio está intentando llegar hasta esa zona, ¿okay? Pero recuerden que esta zona es una zona muy fuerte de resistencia. Entonces, desde este punto, si el precio se mantiene encima de los 3.740, estaría pensando en escenario 1 hasta el objetivo de precio 3.770. Si el precio sobrepasa ese nivel, estaríamos llegando entonces hasta los 3.815. Si el precio se acerca acá, igualmente como les comenté en Nasdaq, el precio lo tenemos en este momento sobre la máxima, que está en 3.71150. Está un poco extendido, podemos tener retrocesos de respiración acá, totalmente normales, para una continuación de este rally importante que se está formando desde este gran mínimo nuevo en el área de swing. ¿Okay? Entonces, todo este punto puede tener retrocesos si falla acá. Si tiene el momentum, todavía el precio mantiene esta estructura. Si falla a este nivel, retrocederemos entonces hasta la máxima, que está en los 3.710 aproximadamente. Quedó en 3.71150, 1.5 ticks mayor a lo que habíamos medido en esta zona. Retrocede entonces hasta los 3.687, buscando esta zona de nuevo como resistencia, que es aproximadamente el 32% del retroceso de Fibonacci. ¿Okay? Importante ver este contexto. Entonces ya también para esta zona eliminamos esta raya que les había comentado ayer. No tiene para mí sentido ya era solamente para guiarnos en el contexto del análisis. Vamos a cerrar un poco el gráfico para también ver el contexto donde está el SP que tenemos por aquí. Fíjense que aquí hay una zona importante, que es la zona que se está acercando al precio, que es toda esta que está acá, ¿ok? Toda esta zona que está acá es una gran zona de resistencia, que a medida que el precio vaya llegando allá, vamos a ir teniendo influencia en los rechazos o en la pérdida del momentum del precio. Y por otro lado, el petróleo, también algo bien interesante con el petróleo. Les comenté ayer, el escenario 1 estaba planteado con la toma de, aquí como la flecha, de los 83. Interesante ver que cuando estábamos en el premercado, estábamos más o menos por esta zona,
y les comenté que aunque estábamos muy arriba, todavía teníamos espacios para retroceder. Vamos a abrir un poco más el gráfico. Espacios para retroceder, y era interesante ver los acercamientos acá a los 83 de nuevo. Fíjense que él dos veces hizo el intento de ruptura y dos veces nos dio el precio acá para buscar una mejor posición en función a perdón, a esta estructura que estaba formando, que nos puede llevar a los 84.30 aproximadamente, quedando la máxima en 84.57, ¿ok? Por lo tanto, también que cuando llegamos acá, el precio retrocede con mucha fuerza. Y también, como les había comentado, fíjense esto, que les había comentado ayer, que había una zona aquí importante que ya no nos había dado el mercado, y se podía repetir esta zona si el precio fallaba aquí. Y fíjense todo lo que sucedió en esta zona. Si el precio fallaba a los 83, había un intento de acercamiento a la máxima en ese momento que podía fungir como soporte, ¿ok? Por ende, el escenario 2 estaba planteado con la ruptura de los 82.53, ¿ok? Un movimiento bajista con fuerza era desde este punto a buscar el cierre del gap. No sucede porque vean que cada vez que se acerca el movimiento acá, el movimiento es negado y mantuvo una gran parte de la sesión atrapado en estos dos niveles de precio, hasta que aquí en este momento consigue la fuerza para traspasar toda esta zona, inclusive dejando un máximo ya menor al primero de la mañana, y dejándonos encima de una zona que ya habíamos marcado, que era acá a los 83.25, porque era la zona donde ya había dejado la resistencia, en este caso una parte de la resistencia que había dejado en el premercado. Sostiene como soporte, y de aquí se impulsa el precio. Fíjense que estuvo desde el precio de cierre hasta el precio máximo. El precio estuvo luchando allí, toda esa zona oscilante, hasta que con mucha fuerza sale de allí, y tenemos el precio en este momento sobre la máxima de la sesión, que está en 84.57, la mínima quedó en 80.70. El contexto rápido para explicarles aquí: básicamente el precio sensible que tengo para hoy está acá marcado a los 84.30. Este precio es el que, tomando en cuenta todavía lo que está pasando en este momento, podemos tener acercamientos rápidos, ¿ok?, a estos niveles de precio, quizás pasando ligeramente la máxima y tomando acá de esta zona, esperando quizás un buen retroceso, un movimiento que nos lleve a los 85.86. Si este precio falla, retrocederemos entonces a testear el precio de cierre, y acercándonos acá a los 83, que quedó un ligero gap que no se cerró, ¿ok? Es lo que tenemos más cercano a esta estructura. Interesante ver, para actualizar un poco el contexto, qué pasa en los 85.96. Hay una fuerza importante de venta que la mantuvo parte de todo del mes de septiembre. Fíjate cómo todas estas sesiones quedaban allí atrapadas, y de este último movimiento el precio tuvo una importante corrección, dejándonos hasta ese momento el mínimo de 76.30, ¿ok? El precio está estructurándose para llegar allí. No sabremos qué sucederá. Lo que sí sabemos es que la historia nos ha dicho que ya esta es una zona de influencia muy fuerte por parte de los vendedores, ¿ok? Es todo por hoy. Que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading, y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.